Buenas tardes a todos. Continuamos con nuestra Semana de la Familia, ya en este Ecuador, hoy miércoles, con la visita y la presencia de alguien a quien necesitamos presentar. Yo creo que sería impropio presentar a don Juan José, sería impropio. No obstante, don Antonio ahora dará algunos rasgos de su currículum, por si hay alguno de fuera de Córdoba o de otro país que no conozca a don Juan José Asenjo. Yo quería, en nombre de nuestro obispo, de don Demetrio, darle la bienvenida a esta su casa. Don Demetrio está ahora en estos momentos en Espejo, viene de vuelta, está de visita pastoral, pero llegará para estar con nosotros al final de la conferencia. A don Juan José decirle que muchas gracias una vez más. Como le decía al principio, ¿no? Sería como presentar a mi padre, a mis propios hermanos. Ya conocen ustedes quién es don Juan José, actual arzobispo de Sevilla, pero 7 años entre nosotros, siendo nuestro padre y pastor, obispo de Córdoba. Y en esta Semana de la Familia no nos queda sino, antes de escuchar seguramente su magistral conferencia para ayudarnos a vivir la pastoral familiar, pues darle las gracias por todo lo que hizo por la familia en nuestra diócesis. Ahí tenemos los COF y tenemos todos los planes pastorales, 2 planes pastorales que pusieron como prioridad precisamente la familia. El Team Star, todo lo que impulsó y que siga adelante, gracias a Dios, pues apoyado por nuestro obispo, don Demetrio. Muchas gracias, don Juan José, que el Señor le bendiga. Le paso el micrófono a don Antonio para que, ya digo, si hay alguien que todavía no conozca a don Juan José, pues sepa algo de él. Así lo hacemos para seguir con el protocolo. Monseñor don Juan José Asenjo Pellegrina nació en Sigüenza, Guadalajara, el 15 de octubre de 1945. Hizo los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Sigüenza y fue ordenado sacerdote el día 21 de septiembre de 1969. En el año 1971 obtuvo la licenciatura en Teología en la Facultad Teológica del Norte de España. Desde el año 1977 hasta el 79 realizó los cursos de doctorado en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y las diplomaturas de Archivística y Biblioteconomía en las escuelas del Archivo Secreto Vaticano y de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Los cargos desempeñados en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, fueron los siguientes: profesor de Eclesiología e Historia de la Iglesia en el seminario y vicerrector de dicho seminario, y a partir de 1979 hasta el 88, director de la Residencia Universitaria de Magisterio Nuestra Señora de la Estrella de Sigüenza. Ha sido también miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores durante 12 años, director del Archivo Histórico Diocesano, canónigo encargado del Patrimonio Artístico, delegado diocesano para el Patrimonio Cultural y vicerrector del Santuario de la Virgen de la Salud de Barbatona. Los cargos desempeñados en la Conferencia Episcopal Española han sido los siguientes: vicesecretario para Asuntos Generales, miembro de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, copresidente de la Comisión Mixta Ministerio de Educación y Cultura, Conferencia Episcopal para el Seguimiento del Plan Nacional de Catedrales y coordinador nacional de la 5ª Visita Apostólica del Santo Padre a España, el año 2003. Fue nombrado obispo titular de Iciriana y auxiliar de Toledo en 1997, siendo ordenado en la Catedral Primada el 20 de abril. Fue nombrado obispo de Córdoba el 28 de julio de 2003, tomando posesión el 27 de septiembre. Por delegación de los obispos del sur, es el obispo responsable de la Pastoral de la Salud en Andalucía, desde aquel momento. El día 11 de julio de 2003, a propuesta del Consejo de Ministros, Su Majestad el Rey le concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica por su colaboración en la preparación de la 5ª Visita Apostólica del Santo Padre a España. El 9 de marzo de 2005 fue elegido presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española y desde dicha fecha es miembro de la Comisión Permanente de la misma. El 5 de marzo de 2008 fue reelegido para otro trienio. El 13 de noviembre de 2008 la Santa Sede hizo público el nombramiento de don Juan José Asenjo como arzobispo coadjutor de la Archidiócesis de Sevilla, oficio del que tomó posesión el 17 de enero de 2009. Y el día 8 de octubre de 2009 fue nombrado por el Papa miembro de la Pontificia Comisión para América Latina.
el día 5 de noviembre de 2009, comienza su ministerio como arzobispo metropolitano de Sevilla al aceptar el Santo Padre la renuncia del cardenal Amigo Vallejo. Y el 25 de noviembre de 2009 fue elegido por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española miembro del Comité Ejecutivo de la misma. Pues reitero nuestro agradecimiento por su presencia, que realmente es un lujo para esta Semana de la Familia. Muchas gracias, don Juan José. Muy bien. Muy bien, pues yo agradezco al señor vicario general y al señor rector del seminario sus palabras llenas de afecto y la presentación premiosa que ha hecho don Antonio Prieto, con muchos detalles que casi yo ni me acordaba de mi propia biografía. Comienzo mi intervención saludando fraternalmente al señor vicario general, a los vicarios episcopales, a los hermanos sacerdotes, a los seminaristas, a los delegados diocesanos de Familia y Vida y a todos ustedes que han tenido la gentileza de venir en esta tarde a escucharme. Agradezco a don Antonio Prieto su cordial invitación a participar en esta Semana de la Familia, que me da la oportunidad de saludar a tantos y tan buenos amigos. Antes que nada, quiero advertir que el tono de mi exposición va a ser fundamentalmente pastoral. Quiero hablarles de un tema que está en la raíz de muchos de los problemas de la Iglesia en esta hora. La dimisión de muchos padres de su obligación principalísima, de ser los primeros comunicadores de la fe de sus hijos. Hoy son muchos los padres que han dimitido de esta obligación fundamental. Son legión los padres que no enseñan a sus niños a rezar, ni les dan a conocer a Jesús, ni les inician en la devoción a la Virgen, en la participación en los sacramentos y en la experiencia de la generosidad y el descubrimiento del prójimo. Esto quiere decir que se ha cegado uno de los cauces fundamentales, tradicionales de la transmisión de la fe, la familia, que junto con el ambiente y la cultura cristiana, que lo impregnaba todo hasta hace unas pocas décadas, tanto contribuyeron a la transmisión de la fe. Hoy no es así, por desgracia, como consecuencia de la secularización de la sociedad. Este es, sin duda, uno de los problemas más graves que tenemos la Iglesia en la actualidad, algo que está alterando profundamente la vida eclesial. Efectivamente, el primer responsable de la educación religiosa de los niños no es la parroquia ni el colegio, sino la familia. Lo dice muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica. Los padres participan de la paternidad divina y son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros anunciadores de la fe. Es evidente que los padres necesitan de la ayuda de la parroquia, del sacerdote, de los catequistas y de la escuela, pero siempre ha de quedar claro que los primeros responsables de la educación religiosa de sus hijos y los más capacitados para hacerlo son los padres cristianos. En estos momentos en que todos, grupos y movimientos apostólicos, parroquias, hermandades y cofradías, estamos llamados a empeñarnos en la nueva evangelización, tenemos que comenzar por fortalecer la capacidad educadora de las familias cristianas. Es un error pensar que la parroquia sola, el sacerdote solo con sus catequistas, pueden educar religiosamente a los niños. Es indispensable movilizar a los padres cristianos para que asuman su responsabilidad de educar cristianamente a sus hijos, pues como nos asegura la más acreditada pedagogía, en los primeros años nada impresiona tanto a un niño como la palabra o el ejemplo que recibe de sus padres. Los catequistas y demás colaboradores de la parroquia tienen una misión subsidiaria. Su papel es ayudar a los padres sin suplantarlos. Antes de seguir adelante, quiero dar algunas cifras ilustrativas sobre la situación religiosa de España en esta hora. En el plano religioso, la sociedad española se puede dividir en
4 cuartos, en 4 cuartos, 4 partes más o menos iguales. Un primer cuarto, un 25%, es creyente y practicante. Otro 25% es creyente y practicante ocasionalmente. Otro cuarto, otro 25% es decididamente no creyente. Y un último cuarto, otro 25%, pertenece al grupo de los no creyentes indefinidos. De esta forma, la sociedad española queda dividida en 2 mitades casi iguales, una de creyentes con sus variantes y otra de no creyentes también con sus diferentes acentos. El caso es que en España la religión ocupa uno de los últimos lugares en la escala de valoración de nuestros jóvenes entre los 15 y los 24 años. Sus valores fundamentales son el consumir, el hedonismo, el placer y el disfrutar. Según un estudio publicado el año pasado por la Fundación SM, entre los 15 y los 35 años se consideran católicos un 53%. El resto se definen como indiferentes, un 16%, agnósticos, un 9,3%, ateos, un 17% y un 2% como creyentes de otras religiones. Llama la atención que no pocos jóvenes se adhieren a lo que hoy llaman los sociólogos las religiones civiles, la ecología, el culto al cuerpo, el deporte, el Barcelona y el Real Madrid, que son en muchos casos verdaderos sustitutivos de Dios. Algunos otros datos. En España se bautiza en estos momentos entre el 80 y 90% de los niños. De este 80 o 90%, solamente un 70% reciben la primera comunión. De este 70, solo un 40 o 50% reciben la confirmación. Y solo el 4 o el 5% de los jóvenes entre los 15 y los 30 años participan asiduamente en la misa dominical. ¿Cómo explicar estos datos tan sorprendentes? La respuesta es muy sencilla. De todos los padres que piden el bautismo para sus hijos, solo unos pocos asumen el compromiso de ayudarles a descubrir y vivir personalmente la fe recibida, educándolos cristianamente en toda la amplitud y riqueza del término. Estamos ante una situación nueva que no se daba hace 40 años. Durante siglos la fe ha sido pasando pacíficamente de padres a hijos. Los que tenemos ya algunos años recordamos con gratitud que han sido nuestros padres quienes nos han enseñado a rezar. De ellos hemos aprendido a creer en Dios, en Jesucristo, y a invocar a la Virgen María. Ellos nos han enseñado a distinguir entre el bien y el mal y a vivir como cristianos. La mayoría de los que estamos aquí hoy hemos nacido a la fe gracias a nuestra familia. Ella nos llevó al bautismo y ella se encargó de que creciera en nosotros personalmente la fe recibida. La mayoría de las familias cristianas con la primera educación se nos ofrecían las realidades de la fe, invitándonos a aceptarlas con toda naturalidad. Ya en la primera infancia recibíamos una visión del mundo iluminada y transformada por la fe, en la que Dios estaba presente y actuante, en la que todos teníamos claro que el mundo era criatura de Dios, igual que nosotros. Ya entonces percibíamos a Jesús como alguien real, que estaba presente en nuestra vida. Percibíamos también que los hombres éramos hermanos, que la Iglesia era algo importante en nuestra vida, que existía un código de comportamiento moral que provenía de la fe en Dios y en Jesucristo. Por otra parte, la vida en la familia, la experiencia del amor gratuito, fiel, incondicional de nuestros padres y hacia nosotros nos ayudaba a aceptar con normalidad la presencia de un Dios amor, de un Dios Padre que cuida de nosotros con más interés incluso que los padres terrenos. La paternidad humana nos enseñaba a contar con el amor de un Padre del cielo, de un Dios que es Padre. Hoy las cosas han cambiado radicalmente.
como consecuencia del debilitamiento de la fe de la familia cristiana. Hoy muchos niños no tienen la suerte de despertar a la vida con la visión del mundo y de la vida explícitamente cristiana. Hoy está muy debilitada la capacidad educativa de la familia, porque el estilo de la vida moderna ha amortiguado mucho la cohesión interna como consecuencia de los horarios de trabajo. Los padres están poco con sus hijos, hablan poco con ellos, no tienen tiempo para convivir tranquilamente con sus hijos. Por otra parte, incluso en aquellos hogares en que los niños van a la catequesis y a la escuela católica, en muchos casos el clima familiar religioso es frío, contribuyendo escasamente al desarrollo de la fe de sus hijos. Hasta hace unas pocas décadas, en casi todas las familias la fe crecía en las nuevas generaciones por la influencia del ambiente familiar, por los ejemplos de los padres y los abuelos, por el apoyo de una cultura que incorporaba las referencias religiosas con toda naturalidad. En las conversaciones se mencionaba a Dios, sin vergüenza y sin complejos. Se participaba con frecuencia en los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía, se rezaba en las comidas, se terminaba la jornada rezando el rosario y leyendo, en muchos casos, la vida del santo del día siguiente. Hoy esto prácticamente ha desaparecido. La familia ya no es capaz de introducir a los niños en un mundo transformado por la presencia y la actuación de Dios. Por eso es frecuente que muchos niños y jóvenes crecen con una visión del mundo privada de referencias religiosas, en la que Dios, Jesucristo, la Santísima Virgen, la Iglesia, la vida eterna y las características de una vida cristiana y santa se desprecian como realidades de segundo orden, opcionales, no necesarias, irreales y hasta perjudiciales. Hay además un concepto de la educación que no favorece la educación cristiana. Se ha extendido ampliamente la idea de que el objetivo de una buena educación es que el niño esté contento, que se sienta bien, que no le falte de nada, que nada ni nadie le cause la menor molestia y mucho menos que ose castigarle. Lo saben bien los profesores. Este sistema de educación complaciente produce sujetos egoístas, dominantes, de muchas necesidades y de pocas obligaciones, blanditos ante el sufrimiento y las pruebas de la vida. La vida de fe, sin embargo, requiere unas disposiciones previas, que la persona no esté encerrada en el mundo estrecho de sus gustos, que no se sienta el centro del mundo, que no esté cerrada sobre sí misma por el egoísmo. Quien ha crecido encerrado en el gusto de las propias apetencias, sin sentir el valor de la vida como don y respuesta en el amor, será incapaz de entender lo que es creer en Dios. Hace falta percibir las consecuencias de una vida recibida, compartida y amorosa. Cuando un niño sabe que vive del amor de los demás y que el amor recibido merece y reclama una respuesta de amor, entenderá mucho mejor las explicaciones y los testimonios acerca del buen Padre Dios y de la necesidad de tenerle en cuenta en su vida. Hay además otra dificultad. En muchos casos las familias no tienen vigor ni autenticidad religiosa para educar a los hijos, porque no viven una vida cristiana real, tejida de hechos, lenguajes, símbolos y prácticas religiosas engastadas en la vida cotidiana. No se vive en un mundo iluminado y transformado por la presencia de Dios. Y así es imposible iniciar a los niños en la vida cristiana. Y esto sucede incluso en las familias que buscan para sus hijos la escuela católica. Una encuesta realizada por la FERE hace unos pocos años nos decía que la mayor parte de los padres que buscan la escuela católica para sus hijos lo hacen por el prestigio de esa escuela, por la calidad de la educación que se imparte, más que por el componente religioso, la educación religiosa que se recibe. Solamente un 5% de los padres que llevan a sus hijos a la escuela católica sienten esta necesidad.
de buscar la escuela católica como un apoyo, una palanca para la formación religiosa de sus hijos. Por ello tenemos que reconocer que el medio de transmisión de la fe más normal y efectivo durante siglos se ha desmoronado en pocos años. Esta es una de las novedades más graves y preocupantes de la situación de la Iglesia en España. Muchas familias viven tranquilamente en un mundo donde no hay Dios, ni Cristo, ni Iglesia, ni mandamientos, ni esperanza de la vida eterna. Los verdaderos dioses son el bienestar, el dinero, la libertad, una sociedad en la que cada uno es Dios para sí mismo. Sobre estas deficiencias, queridos hermanos y amigos, nosotros hemos añadido nuestros propios errores, en concreto la secularización interna del cristianismo y de la Iglesia. Para no hacer repulsiva y antipática la vida cristiana, hemos bajado el listón en el terreno moral y doctrinal, en las homilías, en las catequesis, en las clases de religión, arrancando páginas del Evangelio, justamente aquellas que más chocan con los dogmas culturales del momento. Hemos tratado de hacer una religión cristiana amable, asequible a todos, aceptable por todos. A esto se añade la situación religiosa de nuestra sociedad, en la que no predomina tanto el agnosticismo, el ateísmo teórico, el rechazo explícito de Dios, el rechazo razonado, sino más bien el descuido, la dejadez, el pasotismo, la aceptación pasiva de las tendencias dominantes, de lo más fácil, de lo más cómodo y de lo más placentero. No se trata tanto de negaciones formales como de abandonos prácticos, más por la vía de la omisión que de la comisión. Valoramos tanto las cosas de este mundo, nos vemos tan absorbidos por las ocupaciones o las aspiraciones inmediatas que terminamos por ver las cosas de la fe, la Iglesia, la vida cristiana y Dios mismo como realidades sin ningún interés, como cosa obsoleta, como cosas de otros tiempos. Una cosa es clara, como mejor se aprende a creer en Dios es conviviendo y participando en las manifestaciones de la fe con personas creyentes que nos inspiren admiración y confianza. Se aprende a creer viviendo con quienes creen. Por eso para un niño o para un joven no hay mejor forma de aprender a vivir como cristiano que practicando la fe con sus padres. Por ello, la familia tiene un papel insustituible en la nueva evangelización. Ella es el camino más adecuado para enseñar a vivir cristianamente a los hombres y mujeres de las generaciones venideras. Hoy más que nunca tenemos que recuperar el concepto y la realidad de la familia cristiana. Desde Aristóteles, la familia es la unidad básica de la sociabilidad del hombre. Es la primera célula, la célula fundamental de la sociedad y de la Iglesia. El viejo código social de Malinas nos decía que la familia es la fuente en la que recibimos la vida, la primera escuela en la que aprendemos a pensar y el primer templo en el que aprendemos a orar. El Concilio Vaticano II, por su parte, nos dijo que la familia es la escuela del más rico humanismo. La revelación cristiana nos ha desvelado la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia como comunidad de personas fundadas en el amor, no en un amor cualquiera, sino en un amor irrevocable, abnegado, generoso, inspirado en el amor de Dios y de Cristo y sostenido por el don del Espíritu Santo. Esposo y esposa se aman con este amor pleno y definitivo que se amplía y se perfecciona en el acogimiento de los hijos. Los hijos son acogidos en la realidad de este amor esponsal, verdadera comunión interpersonal, gracias a la cual descubren ellos mismos lo que es vivir en el amor hacia los padres, hacia los hermanos que participan del mismo amor, hacia los semejantes, hacia los hombres y mujeres en general.
del amor que recibimos en nuestra familia, aprendemos lo que es el amor y nos hacemos capaces de amar a los demás. El modelo originario de la familia cristiana hay que buscarlo en la familia trinitaria. El amor de las tres divinas personas es la fuente y el modelo último del amor de los esposos y de las familias cristianas. El modelo más próximo e inmediato es la Sagrada Familia de Nazaret. Contra estos referentes y modelos está en marcha en el mundo occidental una ruptura cultural que implica una visión absolutamente diferente, absolutamente secularizada de la familia. En los últimos años se ha difundido ampliamente en España la visión laica de la sexualidad, sin implicaciones personales ni dimensiones morales, como una actividad puramente individual, lúdica y placentera. Expresiones como sexo seguro, sexo sin hijos, sexo sin matrimonio, que lleva incluso al no confesado sexo sin amor, son consecuencia de la cultura laicista, que lleva consigo otra forma de entender la persona, la libertad, la sexualidad y al final una visión global de la realidad centrada en el hombre, sin Dios, sin inmortalidad, sin moral objetiva y al final sin perspectivas espirituales, duramente materialista y hedonista. Esta nueva cultura centrada en el placer y en el bienestar propio significa una grave amenaza para la familia entendida como comunión de personas en el amor. Consecuencias inevitables de esta manera de pensar son el divorcio exprés, que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad, a la sociedad española en los últimos años. El aborto libre, tal y como lo hemos conocido en estos años. Dios quiera que esta legislación inicua e injusta sea abolida. El matrimonio homosexual, las parejas de hecho, la píldora del día después y tantas cosas. A todo ello recientemente se ha incorporado la ideología de género, que pretende suprimir todo determinismo biológico en el comportamiento sexual, entendido como algo opcional y mudable. El sexo no es una realidad impuesta por la biología, sino fruto de la propia elección. De esta forma, aceptando la ideología de género, se trastorna radicalmente el concepto de familia y de sociedad. Quedan eliminados el matrimonio y la familia como estructuras fundamentales de la sociedad. No exageraba el Papa Juan Pablo II cuando afirmaba que en nuestros días ciertos programas sostenidos por medios muy potentes parecen orientarse, por desgracia, a la disgregación de la familia. Es el número 5 de la Carta de Juan Pablo II a las familias. Puestas así las cosas, si queremos que nuestras familias sean capaces de educar religiosamente a sus hijos, tenemos que reaccionar frente a esta terrible secularización de la familia. La transmisión de la fe a las nuevas generaciones depende en gran parte de la intensidad de la vida cristiana que haya en nuestras familias. Solo en el seno de familias verdaderamente cristianas, los niños serán capaces de descubrir con toda naturalidad la presencia, el amor y la providencia del Padre Celestial, de Jesucristo, de la Virgen María, de los ángeles y de los santos. Solo en este clima aprenderán a distinguir el bien del mal. Tal descubrimiento tiene como punto de partida el amor y la confianza en las personas más cercanas, padres, hermanos y abuelos, que inician al niño en las primeras experiencias religiosas, en casa, en el templo o en la calle. Su fe incipiente se fundamenta sobre todo en la madre, que enseña al niño las primeras oraciones. Por otra parte, la moral cristiana se hace tan natural y tan indiscutible como las normas más evidentes de urbanidad y de buena educación.
Al mismo tiempo, el niño va adquiriendo principios sólidos sobre el sentido de la vida. El niño entra dentro de un universo familiar cristiano, en el cual está Dios, Jesús, la Virgen María, el cielo y el infierno, el bien y el mal, la Iglesia y los sacramentos. Todo ello queda avalado por el testimonio de los padres, de los abuelos, de la propia familia. Entro ya en un capítulo final que podríamos titular Sugerencias. Es un hecho que en cualquier reunión de sacerdotes, de catequistas, de cristianos militantes, surge siempre la misma pregunta: ¿por qué los jóvenes rompen con la Iglesia, se alejan de la Iglesia al día siguiente de la confirmación? La verdad es que yo personalmente sufro constatando esta realidad, y lo digo en la homilía de la confirmación, para, estimular a los jóvenes a permanecer en la Iglesia, a perseverar y a ser fieles. Pero el hecho es que muchos jóvenes que se confirman, el día de su confirmación es la última Eucaristía en la que participan, hasta su boda, suponiendo que se casen por la Iglesia. ¿Qué podemos hacer para que niños y jóvenes perseveren? Para responder a estas preguntas hay que considerar la falta de vigor religioso de muchas familias que han abdicado de su obligación de ser los primeros comunicadores de la fe a sus hijos, como he dicho en reiteradas ocasiones. Por otra parte, bastantes de quienes frecuentan la vida sacramental, aunque sea con una cierta irregularidad, no aceptan algunas de las enseñanzas de la Iglesia en materia dogmática o moral. La vida espiritual, el vigor religioso de nuestros cristianos deja mucho que desear. Nuestras comunidades cristianas no son comunidades vigorosas, ni fervorosas, ni tampoco tienen una fuerte conciencia apostólica. Por otra parte, vivimos en un ambiente cultural que propaga la infravaloración y el menosprecio de la religión, que es considerada como un vestigio del pasado, algo incompatible con la modernidad, algo que carece de base racional, que carece de utilidad práctica, algo infundado, pernicioso, como una actitud humana precientífica, incompatible con la ciencia y enemiga de la felicidad humana. Todo eso se está diciendo y se está difundiendo en tantos ambientes. Son muchos los que van asimilando la idea de que para vivir en plenitud, para ser felices, es mejor prescindir de la religión y de la moral objetiva, relativizar las enseñanzas de la Iglesia y la importancia de Dios en nuestra vida. Influenciados por esta mentalidad, unos dejan de considerarse como cristianos y muchos otros que quieren seguir siéndolo se contentan con una religiosidad de índole social o cultural. Volviendo a nuestro tema, la familia y la transmisión de la fe, es lógico que nos preguntemos, ¿qué tenemos que hacer para volver a contar con unos padres cristianos capaces de educar cristianamente a sus hijos? La primera condición es la existencia de unas parroquias, de unas comunidades cristianas renovadas, espiritualmente vigorosas y conscientes del tesoro que poseen y de la misión que les incumbe. Se impone en estos momentos, queridos hermanos y amigos, una pastoral de la autenticidad. Se impone anunciar el Evangelio en su integridad, sin rasgar páginas, sin mutilar aspectos esenciales del mensaje cristiano, justamente los más originales: la Trinidad de Dios, la resurrección de la carne y la vida eterna, la virginidad de María, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, aspectos originalísimos del cristianismo,
justamente los más mistéricos, bueno, pues que no se enseñan, no se recuerdan, para estar pues en sintonía con los dogmas culturales del momento. Hemos de buscar ante todo la conversión a Jesucristo. Hemos de fomentar en nuestras parroquias y en nuestras comunidades cristianas la aspiración de los fieles cristianos a la santidad. La nueva evangelización solo será posible con comunidades cristianas renovadas, en las que todos nosotros aspiremos con radicalidad a la santidad. Hemos de vivir intensamente la comunión eclesial, local y universal. Hemos de ser capaces de presentar ante el mundo una alternativa de vida convincente y atractiva. Este es el punto de partida indispensable para una verdadera renovación de la Iglesia. Esta no será posible sin una renovación espiritual, eclesial, doctrinal y apostólica de los sacerdotes y de los colaboradores seglares. En el momento presente nuestra Iglesia necesita sacerdotes santos, sacerdotes celosos, sacerdotes de una gran hondura espiritual, maestros de almas, bien preparados intelectualmente, profundamente entregados al servicio de Jesucristo y de la Iglesia, unidos a su obispo, entusiastas y enamorados de su ministerio, dispuestos a entregar la vida cada día, poco a poco, sin tasa, sin medida, sin reloj, de sol a sol, al servicio de los fieles, conscientes de la grandeza de su misión y de la gravedad de su responsabilidad. Una verdadera renovación de la Iglesia tampoco será posible sin los laicos, sin una comunidad de cristianos convertidos, orantes y fervorosos, comprometidos con su parroquia, que viven la unidad y que tienen corazón de apóstol. Yo estoy convencido de que la nueva evangelización no avanzará sin la apuesta decidida y sin complejos de los laicos. El Papa Juan Pablo II, poco tiempo antes de su muerte, nos dejó escrito que la nueva evangelización o se hace con los laicos o no se hará. Sin ellos, en los inicios de la historia de la Iglesia, la evangelización hubiera sido sencillamente imposible. Fueron legiones los laicos. Conocemos algunos nombres, por ejemplo, Aquila y Priscila, un matrimonio, muy amigos de San Pablo, colaboradores de San Pablo, pero sin duda hubo otros muchos laicos que se comprometieron con la Iglesia de los comienzos, que colaboraron con los apóstoles en el anuncio del Evangelio, en el anuncio de la nueva noticia. Laicos que cargaron sobre sus hombros, junto a los apóstoles, la tarea de evangelizar el mundo entonces conocido, anunciando a Jesucristo con la palabra explícita, sin miedo, sin complejos, sin vergüenzas, y también con el testimonio luminoso, atractivo y elocuente de sus propias vidas. Es el mismo testimonio que hoy se pide a los laicos, difundir el buen olor de Cristo, con su vida intachable en el plano familiar, con su competencia, dedicación y honradez en el plano profesional y en el cumplimiento de sus obligaciones cívicas, con el testimonio de cercanía y compromiso con los hermanos, especialmente los más pobres y necesitados, que en estos momentos son legión como consecuencia de la crisis económica. Un cristiano consciente hoy no puede desoír los gritos de los pobres, el sufrimiento de tantas familias, el dolor de tantos hermanos y hermanas nuestros que carecen de lo fundamental y que han perdido las razones para seguir esperando. Este es el ambiente, queridos hermanos y amigos, en el que surgirán familias verdaderamente cristianas, capaces de ayudar a crecer a los niños bautizados
en una existencia auténticamente cristiana, en la que la fe y la piedad quede insertada normalmente en la vida familiar, a través de los símbolos cristianos de los que no deberíamos prescindir, las imágenes de Jesucristo, de la Virgen María en nuestras casas. A mí me da pena cuando visito algunos hogares ver que no hay ningún rastro religioso, nada que recuerde lo religioso. Es evidente que en una casa así la educación cristiana de los hijos es muy difícil. La presencia de la Biblia en el hogar, de algún libro religioso, la bendición de la mesa, la participación de toda la familia en la Eucaristía dominical y en el sacramento de la penitencia, la celebración especial de las grandes fiestas del calendario cristiano, la Semana Santa vivida pues con unción religiosa, con hondura en el hogar, la Navidad, la celebración de alguna oración especial antes de las cenas de Navidad. La vivencia cristiana de los grandes momentos de la vida familiar, los bautismos, las primeras comuniones, las confirmaciones. No sería ningún disparate tratar de recuperar el rosario en familia, procurar que en la vida, en los gestos, en las conversaciones esté presente el nombre de Dios, las referencias cristianas y evangélicas, la hospitalidad y el amor a los pobres. Yo os puedo decir que una de las cosas que más me impresionaron de la vida de mi madre fue su entrega sencilla a los más pobres. Más de una noche en mi casa durmieron pobres mendigos que no tenían dónde dormir y a los que mi madre había invitado a dormir en mi casa. Esos ejemplos, esos testimonios marcan para siempre la vida de un niño. Se trata, en definitiva, de que los hijos vean y asimilen la vida cristiana como un elemento importante y decisivo dentro de la vida familiar. Otras iniciativas importantes, las enumero sencillamente y voy ya terminando, son cuidar el bautismo de los niños y preparar a los padres para este decisivo acontecimiento familiar. Las parroquias deberían tomar muy en serio la preparación de los padres para el bautismo de sus hijos, con una catequesis con sustancia, con sustancia. Si no quieren participar en la catequesis, pues diferir el bautismo hasta que ellos mismos se convenzan. Trabajar especialmente a los matrimonios jóvenes, buscarlos cuando llegan al pueblo, a la parroquia, acogerlos, acompañarlos, cuidar los cursillos prematrimoniales que hoy ofrecen una preparación mínima que habría que considerar y que habría que dotar de mayor calidad en sus contenidos y en sus métodos. Antes de terminar, quiero decir que tal vez mi diagnóstico haya sido un tanto pesimista. Por ello, en mis palabras finales quiero levantar el ánimo de quienes habéis tenido a bien venir a escucharme. Es cierto que ha disminuido notablemente el vigor religioso de muchas familias cristianas. Por eso mismo vivimos tiempos difíciles para la transmisión de la fe a las nuevas generaciones y para el mantenimiento de unas comunidades cristianas florecientes. Con todo, no podemos caer en el derrotismo, en una especie de cristianismo acomplejado que empieza a hacer mella en algunos, incluso sacerdotes. No hace mucho me encontraba yo con un sacerdote pues que me decía que somos los últimos de Filipinas, que después de nosotros el diluvio. Cristianismo acomplejado, vuelvo a repetir, que empieza a hacer presa en algunos, incluso sacerdotes, influidos en parte por la cultura dominante en el mundo occidental, que pretende extender la partida de función del cristianismo, o cuando menos levantar acta
de que se halla en su fase agónica, en su ocaso. Estos postulados, amplificados insistentemente por los medios de comunicación social, pueden ir quebrando la moral de muchos cristianos, hasta acomplejarnos, replegarnos, inhibirnos y amargarnos como creyentes y como pastores. Convencidos de la vigencia y de la perenne novedad del cristianismo, a pesar de todo, a pesar del panorama que he descrito, no podemos asumir el diagnóstico que pronostica su liquidación definitiva. Nosotros sabemos como nadie que Cristo representa la intervención decisiva de Dios en la historia, que Cristo es la palabra en la que Dios nos lo ha dicho todo y que el Espíritu de Jesús estará con su Iglesia hasta la consumación del mundo, haciendo que el cristianismo siga siendo, a través de los siglos, un acontecimiento actual, vivo y salvífico. En realidad, la razón más profunda de nuestra esperanza es Cristo resucitado, que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Él nos ha prometido además que las fuerzas del infierno, los poderes de la muerte, no prevalecerán contra su Iglesia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Termino agradeciendo vuestra paciencia y la deferencia que habéis tenido conmigo al venir a escucharme. Que Dios os lo pague. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a don Juan José por su preciosa conferencia. Honda, decía él, que con tono pastoral, pero que creo que nos ha ofrecido pistas muy interesantes para nuestra reflexión. Siempre intento hacer un breve resumen para que se graben la idea y para dar tiempo a que vayamos pensando preguntas que puedan dar lugar a un coloquio que seguramente también será muy interesante. Creo que ha tenido dos momentos su conferencia, uno de análisis y otro de propuesta, de sugerencia. Creo que el análisis ha sido muy rico y muy acertado cuando nos ha hablado de un debilitamiento de la fe en la familia y lo ha probado con datos sociológicos y ha profundizado un poco en ese debilitamiento de la fe por la abdicación de los padres en su tarea educativa, porque van decayendo las tradiciones y prácticas de piedad en nuestras familias, símbolos, presencia de la Escritura, los sacramentos en nuestra familia. Decae incluso la misma idea de educación, se va pasando de educar para el don de sí a una educación como un sentirse bien. Y otras raíces de este debilitamiento de la fe en la familia son la secularización interna de la misma Iglesia, que ha rebajado el listón tanto de la propuesta doctrinal como práctica, y nuestra cultura dominante, con todos sus ismos, que ya estamos acostumbrados a escuchar: relativismo, hedonismo, pragmatismo, con todas sus consecuencias. Ha subrayado la banalización de la sexualidad como una de ellas y otras muchas. Y en la segunda parte nos ofrecía unas sugerencias para superar este debilitamiento de la fe de la familia. Sobre todo, una llamada a la responsabilidad de los padres en la tarea educativa. Ayer se nos hablaba de la emergencia educativa, que es responsabilidad de los padres. En segundo lugar, superar el relativismo ético y religioso, doctrinal. Hay que remar contracorriente frente a los dogmas culturales del momento, nos decía don Juan José. Y pienso que ha sido muy interesante y que complementa la conferencia de ayer cuando nos ha dicho que las familias cristianas que tienen que hacer la nueva evangelización surgirán de las comunidades cristianas. Ayer se nos hablaba de la familia cristiana sujeto de la nueva evangelización, pero aquí creo que eso nos da esta luz. Habrá familias cristianas si hay
comunidades cristianas renovadas, nos decía él, que aspiren a la santidad, que vivan la comunión, que sean un testimonio vivo en la sociedad, que vivan el servicio de la caridad con los más pobres, que cuiden la iniciación cristiana, que atiendan también las catequesis prematrimoniales y, sobre todo, que superen el derrotismo. Y nos ha dejado un mensaje de esperanza que nos anima a seguir confiando en la familia, en la evangelización de la Iglesia. Pues no me extiendo más y damos paso ahora a unas preguntas que le podemos dirigir a don Juan José. Bueno, pues siempre, como siempre, darle las gracias al conferenciante porque venimos a oír su magisterio, el magisterio de los que vienen a darnos estas conferencias, y creo que ha sido una conferencia con una experiencia que no tenemos los demás y que por tanto nos enriquece. Y en segundo lugar, pues simplemente sugerir y preguntar luego cómo lo ve él, porque tiene una gran experiencia, está claro. Yo creo que en los 2000 años que tiene la Iglesia están relatando prácticamente, si no todas, porque siempre hay una apertura, a la historia siempre tiene algo nuevo que decirnos, pero muchas oportunidades. Estoy pensando en el itinerario de la mente hacia Dios. Ese es el itinerario que tenemos que hacer hoy, porque el que está hecho en la Edad Media está hecho allí. El nuestro incluye un elemento que es, creo, el que no se ha tenido en cuenta y por eso ha pasado la crisis nuestra, la crisis cristiana, la crisis del cristianismo, que es la ciencia. No se ha integrado en la experiencia de la Iglesia la ciencia. Juan Pablo II lo ha intentado, con toda su energía y con todo su esfuerzo, pero había un atraso grande. Y entonces ese atraso lo arrastramos. Entonces mi pregunta es cómo está la Iglesia haciendo ese esfuerzo. Benedicto XVI también lo está haciendo, lo tengo muy claro. Los dos últimos papas lo tienen clarísimo y el Concilio Vaticano también lo dice en los textos, pero luego no se ha trasladado a la pastoral. Es mi pregunta. ¿Cómo está la pastoral trasladando esa experiencia a su actividad diaria? Gracias. Bien, es un tema que yo no he entrado, no pertenece a mi conferencia. Yo no me considero tampoco autoridad para contestarle a usted. Yo sí que puedo decir, pues como observador interesado de la realidad eclesial, pues que tanto el Concilio Vaticano II, como usted ha dicho, en la Constitución Gaudium et Spes, pretendió entrar en diálogo con el mundo actual sin excluir pues, los avances científicos y desde luego el Papa Benedicto XVI, pues en todas sus intervenciones, sobre todo intervenciones solemnes, está apelando pues, a la razón como herramienta para ahondar en la experiencia religiosa, como herramienta para explicar incluso el fenómeno religioso y la fe. Yo no puedo decirle mucho más porque no soy experto en la materia y esto desde luego no pertenece al objeto de mi conferencia. Sí quiero decirle con Max Planck, físico, cuántico, ilustre, lo cita el Yucat, que entre Dios y la ciencia no puede haber oposición, porque son dos realidades armonizables y complementarias, y lo dice un premio Nobel de Física. ¿Cómo no orientaría un poco a la hora de la atención pastoral hacia este caso de familias monoparentales, de casos de divorciados vueltos a casar y toda esta situación que se nos presenta en el mundo a día de hoy? Bueno, pues una pregunta peliaguda también, que no es fácil dar una respuesta clara. Lo que sí es claro es que la Iglesia tiene que acoger a todos. Ciertamente la situación actual pues, ha evolucionado de tal manera que hoy hay 50 formas de familia. Madres solteras, familias monoparentales, en fin, parejas de hecho. Parece que el 50% de los españoles ya no se casan por la Iglesia, de manera que la variedad de situaciones es tremenda. Bien, pues
Lo que es evidente es que la Iglesia debe acoger a todos con entrañas de madre y debe aprovechar todas las circunstancias, por ejemplo, las que tú has señalado: bautismo, confirmación, primeras comuniones, funerales, la circunstancia de la enfermedad, de la muerte, para evangelizar, para anunciar la buena noticia de Jesucristo Salvador y Redentor, único acceso al Padre, única fuente de sentido y de esperanza para nuestras vidas. Ahí está la habilidad, primero el celo pastoral del sacerdote o de sus colaboradores seglares. Muchas parroquias, quien está llevando la pastoral de enfermos, por ejemplo, pues ya son los equipos de pastoral de la salud. Yo muchas veces repito a los sacerdotes que el hecho de que tengamos un equipo de pastoral de la salud no nos exonera a los sacerdotes de visitar a los enfermos. Es uno de los apostolados más hermosos, más preciosos que podemos realizar, ¿no? Bueno, pues hay circunstancias en la vida de la familia que permiten acercarnos a ellos para evangelizarlos. Es cuestión, entonces, de celo pastoral, de amor al Señor y de celo apostólico. Es cuestión también de imaginación y de coraje evangelizador para, bueno, buscar las oportunidades que se nos ofrecen para lo único que nos debe preocupar, que es anunciar a Jesucristo, fuente de sentido, fuente de esperanza para nuestra vida, para la vida de todas las personas, incluso es aquellas que viven en situaciones irregulares o incluso marginales. Buenas tardes. Agradecer a don Juan José la conferencia que nos ha dictado y realmente encantado. Ha hecho un diagnóstico y después ha dado una esperanza para todos los que aquí estamos y yo creo que para los que no están, porque seremos portavoces de esto. Realmente estoy recordando una frase de Séneca que decía: se enseña con lo que se hace y no con lo que se dice. Por eso realmente creo que el papel de la familia es importante. Si la familia da el ejemplo de vida cristiana dentro del hogar, pues los hijos evidentemente crecerán en ese ambiente y tendremos mucho andado. Pero dicho esto, la realidad es cierto que está por encima de la teoría. Y la realidad es la que es, usted ha descrito maravillosamente. ¿Qué podemos hacer? Ha dado usted unas pinceladas muy buenas. Enriquecer la pastoral, implicar más a los laicos en la parroquia, en sus parroquias, para que colaboremos. Esto es una cosa que yo creo que es básica, ¿eh? La habilidad para poder crear grupos de colaboración. Muchas veces hay una franja enorme, yo la he vivido o la he sentido, a lo mejor es real, entre lo que es la iglesia oficial y el laico de a pie. Vamos a ver si esa franja somos capaces, catalizada por los obispos y los presbíteros, de irla estrechando. Y después, en cuanto a lo de descafeinar, dulcificar, como sea, el mensaje evangélico, a efectos de no de hacer más atrayente el mensaje, sin perder rigor. Yo tuve un catedrático que decía: hay que vulgarizar conceptos para que sean asequibles a la persona sin tanta cultura. Entonces, no podemos ser muy rigurosos porque a lo mejor aburrimos y espantamos. Y a las personas que van poco, yo participo en los cursillos prematrimoniales que se han citado aquí y se dice: esto es poco serio, es de poco nivel. Bueno, mire usted, más vale esto que podemos hacer que no hacer nada. Y vamos a aprovechar a esta persona que se acerca a la iglesia ahora, después de que no comulgue desde que se confirmó, pero no le echemos un rapapolvo para que salga corriendo. Entonces, quería un poco, a ver si con su experiencia, pues conciliamos estas posturas para que consigamos el objetivo de que seamos muchos remando a la vez. Bien, yo pues opino que el sacerdote, dos cosas. Primero, que debe contar con los laicos. He dicho, citando a Juan Pablo II, que la nueva evangelización o se hace con los laicos o no se hará.
Así sucedió en los 2 primeros siglos del cristianismo. Los laicos cooperaron estrechamente con los apóstoles. Y nosotros tenemos que abrir cauces de participación, de colaboración a los laicos. El sacerdote a veces, pues, por un cierto afán de protagonismo, pues cercena la colaboración de los laicos o la niega. Eso es clericalismo, algo de lo que deberíamos huir. Hay que abrir caminos para una participación efectiva de los laicos dentro de lo que los laicos pueden hacer en la vida de la Iglesia. Hay que invitarlos a participar del Consejo Pastoral Parroquial, del Consejo de Economía, de todos los equipos pastorales de la parroquia, la catequesis, la pastoral de enfermos, la pastoral social, la Cáritas. Hay que delegar, El sacerdote no puede estar en todos los guisos, tiene que delegar en los laicos y confiar en los laicos, que de otra forma nunca llegarán a la mayoría de edad. En cuanto a lo de dulcificar, pues mire usted, el sacerdote, el profesor de religión, el catequista, debe acoger a sus oyentes, niños, jóvenes, adultos. El sacerdote en la homilía debe dirigirse a ellos con entrañas de padre y de madre, pero sin rebajar el nivel, porque la doctrina moral o la doctrina dogmática no es creación nuestra, que yo pueda disponer de ella estableciendo cupos o estableciendo niveles. Nosotros no creamos doctrina, custodiamos una doctrina recibida del Señor. Entonces, habrá que exponerla pues con moderación, con dulzura, pero sin arrancar páginas al Evangelio, como he dicho hace unos momentos, para hacer más atractivo el Evangelio. Eso es traicionar el mensaje. Eso es traicionar también nuestra condición de evangelizadores. Laura y yo tenemos una necesidad imperiosa de compartir con todos vosotros un testimonio de perseverancia matrimonial y familiar. Tenemos por parte de Dios muchos dones y muchas gracias recibidos y se magnifican en esta semana, cuando nosotros vamos a recibir y vamos a celebrar nuestras bodas de oro, nuestros 50 años matrimoniales. Los vamos a realizar la celebración en Granada. ¿Por qué en Granada? Porque Laura es de Granada. Allí fue bautizada en la Basílica de las Angustias. Allí recorrió el primer kilómetro de su fe. Allí se casó. Pues entonces nosotros celebramos con gozo y con alegría el poder realizar 50 años de matrimonio, que se magnifican con mis 50 años de ejercicio profesional como pediatra, con mis 50 años que hice el cursillo de cristiandad. Entonces son unos retos muy importantes y los queremos compartir con vosotros. Vivimos un momento dulce, dulcísimo de esperanza cristiana. Estamos en un momento en que creemos que hemos recorrido salvando las distancias con San Pablo, pero estamos a la espera de la corona. Pues bien, os pedimos a todos vosotros muchas oraciones y que estéis con nosotros para poder dar ese testimonio, porque os tengo que decir que el lenguaje mejor de la evangelización es el testimonio. Muy bien, don Antonio, pues mire usted, en nombre de todos... Don Juan José, antes de que empiece... Yo no quiero tampoco quedarme atrás. Mientras que hablaba, los sentimientos eran muy encontrados. De tristeza de ver el panorama, pero de gozo indecible de que nosotros tenemos un Jesucristo, tenemos un modelo y sabemos que no estamos solos. Es más, yo miro a mi alrededor y las encuestas no me sirven.
comprendo que está eso así, pero a mí no me sirven las encuestas. Yo todo lo que tengo alrededor son familias intachables, son familias ejemplares, son familias en las que te puedes mirar. Digo, Dios mío, a mí es que me lo ha puesto muy fácil. Entonces yo también quiero compartir con vosotros que aparte de cómo están las cosas, que tenemos muchos motivos de esperanza y que en nuestra familia, nuestros 5 hijos, los 2 que están en el cielo y los 3 que viven en la tierra, tenemos que deciros que están en la iglesia, que todo no es negro y que ellos, sus hijos, lo están educando en la fe. Y eso es un motivo de esperanza muy grande. Muchísimas gracias. Muy bien. Y perdona que... Bueno, pues yo en nombre de todos felicito a don Antonio y a doña Laura. Supongo que siguen siendo delegados de Pastoral de la Salud. Bueno, les felicitamos en este triple aniversario de su matrimonio, del ejercicio profesional de la medicina y de los cursillos de cristiandad. En estos tiempos de fidelidades cortas y de compromisos tenues, unas bodas de oro matrimoniales, pues es algo para admirar y para dar gracias a Dios. Con mucho gusto todos nosotros nos unimos a su acción de gracias a Dios por el don de la fidelidad a lo largo de un periodo tan dilatado. Bueno, yo ya solamente quiero decir que reitero mi gratitud a don Antonio Prieto por invitarme y a los delegados, a todos ustedes por venir a escucharme, y me permito pedirles que me encomienden al Señor. Nunca ha sido fácil ser obispo, menos fácil lo es ahora, sobre todo en una diócesis tan grande como Sevilla, que anda por en torno a los 2.200.000 habitantes. Encomienden al Señor a este pobre arzobispo y encomienden también a su obispo auxiliar, bien conocido y querido por todos. Pídanle al Señor para nosotros que nos acompañe, que nos aliente, que nos sostenga, que nos ayude a servir fielmente a la Iglesia y a ejercer fielmente el ministerio de salvación que el Señor ha puesto en nuestras débiles manos. Muchas gracias. Pues le damos las gracias a don Juan José, no lo cansamos más. Yo creo que todas nuestras expectativas han quedado perfectamente satisfechas en esta magistral conferencia, concreta y realista conferencia sobre la transmisión de la fe en la familia. Yo no puedo dejar de decir una cosa, que aunque parezca muy sensibilidad, pero es real. Don Juan José ya sabe la entrada que ha tenido con aplausos, eso es signo del cariño, y todos los días tampoco se ha llenado el salón como hoy, don Juan José. Usted ha hablado, he contado hasta 4 veces del papel de la madre, incluso ha citado a los abuelos en su conferencia, el papel de la madre. Yo recuerdo su última homilía en la que se despedía de nosotros y usted dijo algo que yo quisiera traer a esta sede. Yo creo que hoy viene mucho al corazón de todos hablando de la familia. Usted decía que iba a llevar siempre a Córdoba en el corazón, que tenía 7 años de razones para hacerlo, pero que no podía nunca olvidar una de las grandes razones, que su madre, la que le enseñó a rezar, la que le enseñó a amar a los pobres, pues pasaba desde esta ciudad, desde esta nuestra diócesis a la ciudad del cielo. Yo quería traer la memoria hoy de su madre a esta sede, a esta familia, a esta iglesia, y agradecerle pues todo lo que nos dio y todo lo que nos sigue dando con su magisterio. Que Dios le bendiga, señor obispo.